Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 16, 17. Muy bien, mi hermano José. Está en todas las jugadas, dice mi papá. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. ¿Cuál es el tema que acabamos de pasar? ¿Las qué? Las viudas. Bueno, lindo tema. Se acabó la sección de las viudas. Una iglesia ordenada tiene que tener todos estos asuntos ordenados, bien cuidados. Una iglesia ordenada debe tener cuidado con la sana doctrina. Una iglesia ordenada tiene que tener un liderazgo masculino firme y fuerte. Una iglesia ordenada tiene que tener un lindo ministerio de mujeres apoyando todo lo que es ese ministerio de hombres. Una iglesia ordenada es una iglesia donde las mujeres entienden su rol y los hombres también. Una iglesia ordenada es donde hay líderes calificados. ¿Recuerdan cuando vimos las calificaciones para los ancianos? Y fuimos una por una viendo todo lo que eso implicaba. Bueno, el título de esta predicación se llama Relaciones en la Iglesia, el cuidado del pastor. ¿Cómo se llama? ¿El cuidado de quién? Relaciones en la Iglesia, el cuidado del pastor. Relaciones en la Iglesia, el cuidado del pastor. Bueno, la calidad, déjeme decirlo de esta forma, mientras que vamos concentrándonos. ¿Trajeron sus cuadernitos para anotar? ¿Sí? ¿Tienen ahí sus cuadernitos para anotar? Recuerden, es un buen ejercicio estar anotando en el celular, en el cuadernito. Voy a iniciar con esta frase. La frase dice lo siguiente: hemos visto que la calidad de una iglesia depende de la vida espiritual y conducta de sus líderes. Voy a volver a repetir la frase. Hemos visto que la calidad de una iglesia depende de la vida espiritual y conducta de ¿quiénes? De sus. Una iglesia depende, la calidad de una iglesia depende de la conducta y de la vida espiritual de sus ¿qué? De sus líderes. Los pastores tienen una responsabilidad muy grande. Ya lo vimos en el capítulo 4. El pastor es quien va modelando la vida de creyente para que los creyentes vean esa vida y sean impulsados también a vivir para Dios. Es muy importante el valor que Dios le da al ministerio pastoral. Es muy valioso para Dios el ministerio pastoral. La vida de la iglesia y la calidad de la iglesia depende de la vida espiritual de sus líderes. ¿Qué piensan de eso? No vamos a responder ahora, ¿no? Pero podemos de pronto hacernos esa pregunta en la reunión casera. ¿Qué piensan de eso? ¿Sí depende la iglesia o la calidad de la iglesia? ¿Sí depende de la vida espiritual de sus líderes? ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos escuchado de iglesias en donde el liderazgo no tenían esa calidad, o más bien, ese cuidado de su vida espiritual? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Cómo vive esa iglesia? ¿Cómo funciona esa iglesia? ¿Cómo se desarrolla esa iglesia? ¿Cómo va en su vida de iglesia esa iglesia? No sé si ustedes tienen en su mente algo así, pero lo que pasa es que la palabra de Dios es muy precisa en decirnos que el ministerio pastoral tiene una importancia enorme para Dios y para la vida de la iglesia. La calidad de la iglesia depende de la vida espiritual y de la conducta de sus líderes. Les sigo leyendo esta cita. Dice: si los ancianos tienen vida de santidad y rectitud, es decir, los ancianos, los pastores, los obispos, la misma palabra para el ministerio pastoral. Si los pastores tienen vidas de santidad y rectitud, los miembros querrán seguir su ¿qué? Su ejemplo. Si los pastores no tienen vidas de rectitud y de santidad, entonces seguramente la congregación va a estar muy flojita en varias cosas.
Si los ancianos pastores conocen y enseñan con pertinencia la palabra de Dios, los miembros querrán conocer y obedecer la palabra de Dios. Si manifiestan afecto por los cristianos y por los no cristianos, si la vida de los líderes los atrae hacia Cristo, los miembros también llevarán a sus familiares y amistades a la salvación. A la salvación. Si los pastores tienen visión y fe e intentan grandes cosas para Dios, el rebaño crecerá en fe y tendrá gran expectativa en Dios y en su iglesia. Entonces este es un concepto que tenemos que recordar y es un concepto clave que aprendimos prácticamente en el capítulo 3 cuando hablábamos de los requisitos de los pastores. El concepto es que el ministerio pastoral se le dan tres nombres para este ministerio pastoral y todo lo que desarrolla. Se les puede llamar ancianos, se les puede llamar pastores o se les puede llamar ¿cómo? Obispos. Entonces, si usted me dijera obispo Julián, ¿estaría bien? Sí, bíblicamente sí, pero ¿por qué no utilizamos la palabra obispo? Porque tenemos un contexto y una cultura católica en donde sería confuso, por eso no utilizamos la palabra obispo. La palabra anciano, ¿me podría llamar anciano Julián? Pero con respeto, ¿no? No viejito, no cuchito Julián, no. Anciano Julián, ¿me podría llamar? Sí, pero ¿con qué? Con cuidado. Pero regularmente el término que utilizamos mejor es ¿cuál? Pastor. Pero todos son definiciones para un mismo oficio, que es el oficio pastoral. Entonces empezamos diciendo en la introducción que la calidad de una iglesia depende de la vida espiritual y la conducta de los pastores, de sus líderes. Una iglesia sana y una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, como Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, es una iglesia que tiene líderes calificados, pero son líderes que están dando ejemplo a la congregación. Acá nos va a hablar y vamos a ver tres observaciones en cuanto a la labor pastoral. Tres observaciones en cuanto a la labor pastoral. Y lo que es interesante en este pasaje es que no lo hayamos encontrado en este punto de la historia. El pasaje, nosotros vamos leyendo la Biblia y estudiándola libro por libro, y nos encontramos con este pasaje y digamos que este pasaje es un tanto incómodo para un pastor que tiene que predicar este pasaje. Y ya van a ver por qué. Porque este pasaje nos va a hablar acerca de qué. Del sustento de la iglesia hacia quién. Hacia el pastor. Es incómodo para un pastor tener que predicar esto, pero bueno, en primer lugar decimos toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces tenemos que no dejar de enseñar todo el consejo de Dios, dice la palabra, decía Pablo. Lo segundo también es que gracias a Dios nuestra iglesia no vive una situación en la que son irresponsables con la familia pastoral. Entonces eso también me da un poquito de tranquilidad porque yo no estoy aquí predicándoles diciéndoles es que ustedes no están cumpliendo su labor como... No. La iglesia ha hecho un excelente trabajo en cuidarnos a nosotros en una forma económica, en una forma de nuestro sustento para que nosotros podamos vivir como familia y dedicarnos más y más a la iglesia. Entonces no lo digo desde la perspectiva que les estoy diciendo que la iglesia está mal en ese aspecto. Pero tenemos que hablarlo, porque la Biblia lo dice. Una iglesia ordenada va a tener también unas finanzas ordenadas y una iglesia ordenada también va a tener esta parte del sustento a sus pastores de una forma ordenada. Una iglesia ordenada lo va a ver así. Entonces, aquí tenemos el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 17 y versículo 18. No son más, aunque esta sección nos va a hablar un poco acerca de los ancianos, solamente vamos a ver el versículo 17 y versículo 18. Vamos a leerlo todo desde el 17 hasta el 22 para que nos metamos en el tema, pero hoy solamente vamos a tocar el versículo 17 y versículo 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien, sean ¿qué? Tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario.
Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de quién. Uy, no, no, se puso bravo Pablo, ¿no? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y otra vez sale ese concepto de pureza. Pero hoy vamos a estar solamente en el versículo 17 y 18. Vamos a leer nuevamente. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 3 observaciones en cuanto a la labor pastoral. La primera observación, ahí en el bosquejo, la primera observación, el pastor es uno que gobierna. El pastor es uno que gobierna. Vuelvo a repetir, el pastor es uno que gobierna. Aquí aparece la palabra, ¿no? Dice 17, los ancianos que ¿qué? ¿Qué hacen esos ancianos? Que gobiernan, pero ahí le da una característica, ¿cierto? A ese gobiernan. Eh, es un adverbio. Está diciendo que ellos gobiernan como bien, ¿cierto? Hay una responsabilidad en el pastor que es gobernar de una forma buena. Acá, en primer lugar, dice anciano, y en este contexto específicamente, la palabra anciano significa un líder de la comunidad, un pastor, la palabra es presbítero, un pastor, un anciano, una persona que está llamada por Dios a ese ministerio pastoral. Aquí aparece la palabra anciano y está hablando específicamente a aquella persona que Dios le ha dado esa labor del ministerio pastoral. Y acá dice los ancianos o pastores o obispos que gobiernan bien, que gobiernan bien. Aquí la palabra gobiernan significa guiar o conducir o dirigir. En otras en otras palabras, serían los ancianos que dirigen bien, que conducen bien, que guían bien, que presiden bien, que lideran bien, con sabiduría, con aptitud, con cariñosa fidelidad sobre el rebaño a ellos encomendado. ¿Se podría gobernar mal? Sí, se podría gobernar mal, obviamente. Hay muchos ejemplos de malos gobiernos y malos gobernantes. Cuando hablamos de la iglesia, Dios está dándole esta responsabilidad al pastor. El pastor es uno que gobierna, pero no esa idea de un dictador que hace las cosas a su antojo, sino una persona que se sujeta a la palabra, un pastor que se sujeta a la palabra y guía y dirige a la congregación con base a la palabra. Esa palabra gobierno nos ayuda a entender que el gobierno de la iglesia es un gobierno que está dirigido por los pastores. Y otra cosa que tiene que llamarnos la atención y por la cual tenemos que orar como iglesia es que la palabra ancianos está en plural o está en singular. La palabra ancianos está en plural. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que Pablo y las iglesias del Nuevo Testamento, la práctica siempre fue el que una iglesia tuviera ¿cuántos pastores? Varios, por lo menos más de qué, más de uno. Y porque eso es una sana, es una sana práctica de la iglesia. Es más, uno lo ve bíblicamente y uno dice, claro, Dios está mostrando que el gobierno de la iglesia es un gobierno de pastores. Los pastores son los que van dirigiendo la iglesia, van cuidando la iglesia, van animando a la iglesia, pero la iglesia tiene que anhelar que haya un cuerpo pastoral, es decir, más de un pastor, 2, 3, 4, 10, 5,
pero que haya más de un pastor, porque eso también va a ayudar que el pastor guarde su corazón de quizás creerse dueño de la iglesia y de tomar decisiones que no son correctas por creerse dueño de la iglesia. Entonces ahí la palabra ancianos está en plural. Y lo que tenemos que orar más y más por nuestra iglesia es que un día podamos tener ¿qué? Un cuerpo pastoral, varios pastores que están dirigiendo, guiando y liderando la iglesia. Varios pastores va a dar mucha firmeza a la iglesia. Varios pastores va a ayudar a que la iglesia madure, porque cuando hablamos de un cuerpo pastoral o un cuerpo de ancianos, hablamos de un cuerpo, se van ¿qué? Complementando. Este pastor tiene lo que el otro pastor no tiene y este otro tiene lo que los otros dos pastores no tienen, entonces terminan ¿qué? Complementándose. Por eso el anhelo y el deseo de nuestro corazón como iglesia es que nosotros no tengamos solamente un pastor, sino que tengamos ¿qué? Varios pastores. Y vemos en nuestros hermanos de la iglesia varios con anhelos, anhelos de querer hacerlo y por un anhelo se empieza. El anhelo no significa que va a ser pastor, pero por el anhelo se empieza y vemos varios de nuestros jovencitos, de hombres de mediana edad, de hombres mayores, que están pensando que quizás Dios los esté llamando a un ministerio pastoral. Y eso es lo que tenemos que orar y orar fervientemente para que Dios nos permita que haya en la iglesia, haya varios pastores. La iglesia debe anhelar un cuerpo que pastoral. Los ancianos. Ahora, el pastor es uno que gobierna o los pastores son los que gobiernan la iglesia. El gobierno de la iglesia es un gobierno pastoral. Por eso dice aquí los ancianos que gobiernan. Bien. Pero les decía, la palabra gobierno no tiene que ver con ver al pastor como un dictador o el pastor sentirse como un dictador con toda la autoridad. El pastor tiene que ir guiado por la palabra y también el pastor sabio, los pastores sabios, van a tener mucho cuidado en observar qué es lo que la iglesia también está manifestando para tomar decisiones, para tomar decisiones. La iglesia toda en conjunto es la que va Dios mostrándole su voluntad con relación a ciertas situaciones y decisiones. En últimas, como por ejemplo esta palabra, también aparece cuando dice que el pastor es uno que debe gobernar bien su qué, su casa. A los diáconos también se les dice que tienen que gobernar bien su qué, su casa. Entonces, cuando hablamos de que el pastor gobierna su casa o el padre de familia gobierna su casa, ¿significa que el padre de familia es un dictador? ¿Significa que el padre de familia hace a su antojo? ¿Significa que el padre de familia dice, aquí mando yo y el que manda, manda aunque mande mal? No, el padre de familia es el encargado de dirigir, de guiar, de cuidar, de liderar, teniendo en cuenta a su esposa, teniendo en cuenta a sus hijos. Pero en últimas, ¿sobre quién recae la responsabilidad de las decisiones de la casa? ¿Sobre quién recae? Sobre aquel que es llamado a gobernar en su casa, que es el padre o el hombre. O algunas mujeres que están solitas, que no tienen de pronto a su esposo o al lado, esa mujer en cierta forma está ejerciendo un gobierno de qué? De la casa, pero igualmente ella como mamá solita no puede arbitrariamente ordenar en su casa sin ir guiada por la palabra. Entonces, aquella persona a quien Dios le da el gobierno, esa persona es la que va a tomar decisiones al final, teniendo en cuenta todos los ingredientes, todas las personas, pero en últimas a quien se le va a hacer rendir cuentas de eso es en la casa al Padre y en últimas a quien se le va a hacer rendir cuentas de cómo se dirige la iglesia es a quién, al pastor. El pastor tiene que tener, o los pastores en este caso, en los pastores, el pastor tiene que tener mucho cuidado, porque esta no es la iglesia del pastor, esta es la iglesia de quién, de Dios, esta es la iglesia de Cristo, esto no es la iglesia del pastor. Decía, ayer estaba en una reunión de pastores y decía un pastor, decía, hay que tener cuidado cuando uno dice mi iglesia. Puede ser que se diga solamente porque es una frase que se usa,
pero puede ser que eso genere en el corazón algo que no es, porque no es la iglesia de un pastor, es la iglesia del Señor que Dios le permite dirigir a un pastor o un grupo de pastores. Pero lo que sí tenemos claro acá es que el pastor es uno que gobierna. El pastor es uno que dirige. El pastor es alguien que con sabiduría, aptitud y cariñosa fidelidad va a guiar el rebaño que le ha sido encomendado en sus manos. Y aquí aparece esta palabra, la palabra es bien, bueno, excelentemente, bueno en calidad. La iglesia requiere mucho cuidado, la iglesia requiere mucha atención. La iglesia no puede ser descuidada, no hay ninguna situación que tenga que ser descuidada. Y acá le está poniendo una presión, le está poniendo una presión al pastor. El pastor, ¿cómo tiene que dirigir, guiar la iglesia? De una buena forma. Tiene que dirigirla bien, tiene que cuidar bien la iglesia, tiene que guiar la iglesia, tiene que estar pendiente de la iglesia. Por eso esa palabra obispo que aparece en la Biblia para ese ministerio pastoral, la palabra obispo es uno que está mirando, que está por encima, no para creerse más, sino uno que está por encima observando todo el panorama, como ese capitán del barco que está observando todo a su alrededor. Estoy pensando ahorita en el Titanic. ¿Qué pasó con el Titanic? Alguien se descuidó, ¿sí o no? ¿Quién se descuidó? Y puede ser, digamos que no, es que yo dejé un subalterno allá mirando y él se durmió. En últimas, ¿en quién cae la responsabilidad? En el capitán. Este hombre no lo vio, se descuidó en un momento, pensó que el Titanic no se iba a hundir, ¡pum!, se pegó. Cuando dice la palabra obispo para este ministerio pastoral, este pastor es uno que está mirando todo el panorama, observando todo, cómo una decisión puede afectar a todo el rebaño. Él está observando, él está cuidando, tiene que hacerlo bien, excelentemente, de una calidad excelente. Que con fidelidad desempeñe su oficio como pastor. Su oficio como pastor. Leía o encontraba este comentario es el comentario a las epístolas pastorales de un hombre, perdón, de un hombre que se llamó Juan Calvino. Y este comentario dice, porque suponiendo que una persona obtuviera 100 veces un puesto y aunque se ufanara de su título con todo, si al mismo tiempo no cumple con su deber, no tendrá derecho a exigir que sea sostenido a expensas de la iglesia. En suma, dice él, Pablo enseña que el honor no se debe al título, sino al trabajo realizado por aquellos que han sido designados para el oficio. Porque inmediatamente después va a hablar de que la iglesia tiene la responsabilidad de sustentar al pastor, pero la iglesia tiene la responsabilidad de sustentar al pastor que ha hecho como su trabajo. Bien, no se podría sustentar a un pastor que no está haciendo bien su trabajo. No se podría sustentar a un pastor que está siendo negligente con su trabajo, que está siendo descuidado, que no aparece, por ejemplo, en la iglesia, que no está cuidando a la iglesia. Les decía yo, para mí es difícil salir de la iglesia. Es difícil salir de la iglesia no porque piense que la iglesia va a estar descuidada, sino porque yo entiendo que hay una responsabilidad que Dios me ha puesto acá en este lugar. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo hay pastores que salen 3 meses de sus iglesias a darse una gira. Bueno, hay algunas organizaciones misioneras que ellos tienen que hacerlo, pero hay pastores que están saliendo mucho tiempo en el año. ¿Cómo cuidan a la iglesia? ¿Cómo hacen para estar pendiente de la iglesia? Bueno, ahora hay tecnologías que nos ayudan a estar comunicados, pero el pastor es uno que gobierna bien a la iglesia. Entonces dice aquí este comentario, el honor y el sustento de una iglesia hacia el pastor solamente puede venir de un pastor para un pastor que está haciendo bien su labor, con cuidado su labor. Dice con laborioso cuidado,
con fidelidad eh, este, este gobierno de la iglesia. Entonces, la iglesia bien ordenada tiene pastores calificados y tiene que cuidar al pastor. La primera de esas observaciones que veíamos en cuanto a la labor pastoral es que el pastor es uno que gobierna. El pastor es uno que gobierna. Los pastores deben ser celosos de la sana doctrina y por eso el capítulo 1 de 1 Timoteo. Han de fomentar la oración y el orden y la unidad en la iglesia. Capítulo número 2. No debe haber nada en sus vidas que perjudique el respeto y la confianza de la Grey, ni estorbe la relación de ellos con la Grey. Capítulo número 3. Y asimismo los pastores tienen que ser piadosos, tienen que comunicar la palabra y tienen que caracterizarse por un ministerio de compasión, de una vida piadosa, capítulos 4 y capítulo 5. Esta es una carta que se escribió para un pastor que se llama Timoteo. Y esta carta prácticamente tiene la mayoría del compendio de la teología pastoral. Esto es lo que un pastor debe ser, esto es lo que un pastor debe vivir, esto es la forma como un pastor debe manejarse, debe conducirse, pero esta es la forma también como un pastor o el grupo de pastores deben conducir la iglesia. Y cómo tienen que conducirla, liderarla y guiarla, tienen que hacerlo de una forma excelente. Es la palabra aquí, bueno, o bien. Tienen que hacerlo de una forma excelente. Uno a veces se relaja porque hay cosas que ya están bien. Cuando las cosas que ya están bien están funcionando bien, ¿qué tiene que hacer? Mirar cómo hace crecerlas más, cómo las hace que sean excelentes. Si hay una hamburguesa que quedó bien, aquí estoy mirando al Santi, si hay una hamburguesa que quedó bien, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mirar cómo perfecciona cada vez más. Y en la iglesia se puede pensar en esa misma forma. Si la iglesia se está conduciendo bien en ciertas formas, no se puede relajar. ¿Qué toca hacer? Lo que hay que hacer es mirar cómo se hace para que eso siga creciendo y sea excelente, excelente. El pastor es uno que gobierna, pero él tiene que hacerlo bien. El gobierno de los ancianos o de los pastores no debe ser con soberbia ni prepotencia. ¿Qué es lo que muchas veces pasa con los pastores? Los pastores llenan su corazón ¿de qué? De orgullo. Llega la soberbia y así ya no puede guiar y dirigir la iglesia del Señor. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:3 para ese gobierno de los pastores, ese gobierno de los ancianos. Si quieren ir ahí a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3. Dice Primera de Pedro 5:3. Vamos a leerlo, a ver, todos juntos. 5:3. Bueno, desde el 2. Dice, bueno, el 1 dice, ruego a los ancianos. Esto está hablándole a los pastores, dice Pedro. 2, ¿qué les dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué dice? Cuidando de ella, no por qué, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo que señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor o los pastores no gobiernan con soberbia o con prepotencia. Me acuerdo que estábamos en una reunión ahí, creo que era en la reunión casera, y decía alguien que está en la reunión casera, es interesante porque el pastor, uno de los pastores a una iglesia donde yo asistí, era inalcanzable. No se lo podía ni casi ni tocar, ni saludar. Era una persona que se veía arriba y dijo, esa persona me causó curiosidad, no se lo podía ni ver, estaba arriba, estaba alto. Y dijo él, pero cuando se bajó de la tarima, me di cuenta que era más bajito que yo. Pero yo lo veía como ¿qué? Como alguien inalcanzable, y porque muchas veces los pastores que se llenan de soberbia y de ese orgullo piensan que están arriba de todo el mundo y son inalcanzables. No, no,
Pedro le dice a los pastores que no gobiernan y no dirigen con soberbia, sino que dirigen siendo ejemplos de la grey. Y cuando una persona es ejemplo de la grey, eh, ese liderazgo es el liderazgo que Dios quiere. Por eso es que, digamos, aquí haciendo un paréntesis, en la casa pasa lo mismo. El papá o la mamá no gobiernan con qué, con soberbia y con orgullo, sino que el mejor liderazgo que ejerce un padre en su casa es siendo ejemplo de su grey, de su casa. El pastor es uno que gobierna. Primera observación, el pastor es uno que gobierna. Segunda observación, el pastor es uno que gana un salario. El pastor es uno que gana un salario. ¿Por qué el pastor es uno que gana un salario que le da la iglesia? ¿Por qué? Es interesante esa pregunta. ¿Por qué el pastor debería tener un salario que la iglesia le sustente? ¿Por qué? Porque el pastor es digno de su salario. Si el pastor es digno de su salario, como dice aquí abajo, dice versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bolsada al buey que trilla, y digno es el obrero de qué? De su salario. Si él está diciendo que el obrero es digno de su salario, significa que el pastor es un qué? Un obrero. Un obrero, ¿qué significa? Es un qué? Un trabajador. Y cuando hay un trabajo, entonces esa persona merece un salario. Decía el pastor Matías, es como si alguien viniera, como si alguien viniera a su casa, alguien viniera a su casa o alguien en el carro le hace algo, usted se varó o algo así, le hace algo y esa persona, ¿qué está esperando que pase? Pues es un trabajo, yo entro, por ejemplo, a un lugar con la moto, ah, mandé a lavar el carro. Entonces mandé a lavar el carro, entré ahí, se lavó el carro y salgo y le digo, muchas gracias por haberme lavado el carro. Vengo la próxima. ¿Qué pensaría esa persona? No, no, espere un momentico, espere un momentico. Lo que pasa es que esto es un qué, un trabajo. Y usted tiene que qué, que pagar por ese trabajo. Ustedes trabajan en un lugar, hay mujeres que trabajan en su hogar y es tremenda, esa labor es tremenda porque muchas de esas mujeres que trabajan en su hogar no reciben un qué, un salario, un salario. Y la verdad que el trabajo de una mujer es impresionante en lo que hace en el hogar. Pero en el otro ejemplo, los personas que están acá y salen a un lugar a trabajar en una empresa, ¿qué esperan que pase con su trabajo? ¿Por qué van a trabajar a una empresa? Porque esperan que después de un mes o de 15 días se les remunere ese trabajo porque el obrero es digno de su salario. Lo que pasa en muchos lugares, no acá, obviamente, pero lo que pasa en muchos lugares es que no se ve el trabajo del pastor como un trabajo. Las personas ven en la labor del pastor como si no fuera un trabajo. Ven la labor del pastor como si fuera una persona que no hace nada. Ven la labor del pastor como que está simplemente recibiendo el dinero de una iglesia sin hacer absolutamente ningún qué, esfuerzo. Y por esa razón es que hay tanta queja en su corazón. Yo no sé si ustedes vienen de congregaciones en donde tuvieron esa situación, pero si había un pastor que no hacía su labor con fidelidad, entonces ese pastor no era digno de recibir un salario. Pero también, si ustedes vienen de congregaciones donde los pastores han sido fieles, donde los pastores han hecho bien su labor y su trabajo, eso es un trabajo. Y por eso decimos que el segundo punto, en cuanto a la segunda observación, en cuanto a la labor pastoral, es que el pastor es uno que gana un salario. Eso nos lleva a nosotros como iglesia a pensar que nosotros tenemos que tener cuidado de quién, del pastor. ¿Tendríamos que consentir al pastor? Y miren que ya lo voy a decir en palabras y la respuesta es sí. ¿Cuántos valoran a su pastor?
Y yo la verdad pienso que en esta iglesia muchos, la mayoría valoran a su pastor. En este caso soy yo. Muchos valoran a su pastor, cuidan a su pastor, consienten a su pastor. Es más, saben que a su pastor no le gusta el tinto. Entonces cuando llega a la casa, no le ofrecen tinto. ¿Para qué lo hacemos pasar un mal rato? No le damos tinto y ya. Le tienen aromática al pastor, le ofrecen agua. Saben que le gusta el perro caliente. Entonces los jóvenes hacen un perro caliente y le guardan uno a su pastor. ¿Sabían esos jóvenes? Yo me comí el que ustedes no se pudieron comer 2 veces. Eh, Porque se consiente al pastor, porque se entiende que el pastor hace un trabajo, pero hace un trabajo en las vidas de las personas. Muchas veces la respuesta a la pregunta, ¿qué tanto valora usted su vida espiritual? Y usted dice, no, 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 lo espiritual es de las cosas más importantes y tendría que ser la prioridad de su vida, porque si el área espiritual está bien, sabe que las otras cosas están como bien. Tendrá aflicciones y situaciones, pero va a poder estar tranquilo para afrontar todo eso de la mano del Señor. Y el pastor es uno que trabaja en la vida espiritual, con cosas lindas como acompañarle, como predicarle, pero también con cosas que no son tan lindas muchas veces como exhortarlo, como disciplinarlo. Pero el pastor, la labor que Dios dejó al pastor es una labor tremenda en los corazones. El pastor no está edificando algo terrenal. El pastor está edificando la iglesia de Dios, o no edificando, haciendo la labor de ayudar con fidelidad en todo esto que es la edificación de la iglesia, pero es algo que tiene un valor eterno. La iglesia va a estar ¿en dónde? En la eternidad, con el Señor, junto al Señor. Decíamos en el 1 Timoteo 3 que si Dios llama a un hombre al ministerio pastoral, es la mejor labor a la que un hombre se puede dedicar sobre esta tierra, se llama el ministerio pastoral, porque está edificando la iglesia de Dios y está haciendo la obra de Dios. Si lo llama a la labor pastoral. Entonces, no tiene que ver si es llamado a la labor pastoral, y la iglesia tiene que ver esto como en alta estima, como algo que es muy valioso. Para mí, en principio, cuando me preguntaban, ¿y usted a qué se dedica? Era una lucha, porque ¿qué voy a decir? Soy pastor, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a decir? Este es el que se roba la plata, bla, 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 y toda la cosa. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué hago? No, yo dicto clases de música, no, yo soy maestro de la Biblia, no, yo enseño la Biblia, no, no, y uno intenta, ¿no? Pero ¿cuál es la labor que tengo yo? Pastor. Entonces cuando me preguntan, ¿usted a qué se dedica? ¿Yo qué tengo que responder? Pastor. Y el otro mire como mire, no mire, haga ojos, no haga ojos, lo que piense, lo que quiera, Dios me llamó a mí a ser pastor. Y eso es algo digno. Es la mejor labor a la que un hombre en género masculino, porque el ministerio pastoral solamente es para los hombres, podría dedicar su vida. Y no significa, ay no, pero Dios no me llamó a ser pastor, no, tranquilo. Si Dios lo llamó a otra cosa, si usted se desempeña en otra cosa, hágalo con fidelidad, porque Dios lo llamó a eso. Y usted en lo que esté y en lo que Dios le permita hacer, hágalo con fidelidad para la gloria de Dios, y usted va a ser también recompensado por cómo desarrolló esa labor. Entonces no se preocupe. No, no, si anhela la labor pastoral, le digo, es el ministerio, uno de los ministerios más difíciles que hay. Uno de los trabajos más duros que hay en esta tierra es la labor pastoral. Yo creo que los trabajos que más angustia se pasan sobre esta tierra es la labor pastoral. Entonces acá uno puede ver cómo tiene tanto valor, pero es un trabajo que tiene que ser reconocido por la iglesia, pero también tiene que ser reconocido por el pastor como un trabajo. Como un trabajo, él tiene que hacer su labor con fidelidad. El pastor es uno que se gana un salario. Eso significa que la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a su pastor. Y les digo, ustedes lo han hecho muy bien para con nosotros. Creo que una de las partes fundamentales en este cuidado pastoral fue el pastor Daniel. Ustedes saben que nosotros vinimos a fundar la iglesia en Soacha con el pastor Daniel Mi, que es un pastor americano, que vinimos juntos a fundar esta iglesia.
Y desde el primer momento, cuando esta iglesia empezó en este salón, no, en este salón fue la primera reunión. Y cuando empezó acá arriba, la primera cosa que el pastor dijo, pues nosotros llegamos acá a la iglesia sin ninguna promesa de ningún salario y ningún sustento, no lo hacíamos por dinero. La persona que se meta al ministerio pastoral por dinero no puede ser pastor, algo así, no puede ser codicioso de ganancias. Pero sí se entiende que hay una responsabilidad de la iglesia de sustentar al pastor. El pastor Daniel dijo, se contó la primera ofrenda. Creo que la primera ofrenda de nuestra iglesia fueron como 400,000 pesos. No me acuerdo, papi, no sé si estará el dato. Fueron como 400,000 pesos. Y lo primero que el pastor Daniel dijo es, sacamos para pagar este salón, para cumplir con nuestra responsabilidad con este salón, miramos y dijo, denle a Julián y a Julián como pastor 100,000 pesos. La primera ofrenda que la iglesia nos dio a nosotros como pastor fue 100,000 pesos. 100,000 pesos. Nuestras iglesias madre no pudieron ayudarnos a nosotros en ninguna forma económica, pero nos acompañaron en muchas formas y gloria a Dios por eso. Entonces, 100,000 pesos. A la siguiente ofrenda, 100,000 pesos. A la siguiente ofrenda, 100,000 pesos. Y así fue por un tiempo. El pastor Daniel fue muy, muy clave en que la iglesia entendiera que tienen una responsabilidad de cuidar a quién, al pastor. Y ahora la iglesia nos sustenta, la iglesia creció, la iglesia viene afirmándose en esa área económica de una forma muy linda. Y gloria a Dios, la iglesia creció y pues eso fue aumentando, lo que nos dieron a nosotros, fue aumentando a medida que el tiempo fue pasando. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a su pastor. Y ese cuidado es un cuidado que en primer lugar viene, un cuidado económico para que el pastor tenga lo suficiente y lo necesario para vivir con su familia. No es una responsabilidad de la iglesia enriquecer al pastor. No es una responsabilidad de la iglesia que el pastor tenga 100 escoltas. No es una responsabilidad de la iglesia que el pastor viva estrato 6. Pero la responsabilidad de la iglesia es que la iglesia cuida a su pastor. ¿Y consiente a su pastor? Sí, por eso les digo que es difícil a veces predicar este pasaje porque yo soy el pastor. Pero yo he visto mucho cuidado de ustedes. Nos consienten, nos dan cosas. Hemos visto cómo ustedes también vienen de otras iglesias sanas en donde han cuidado y han consentido a su pastor, en donde eso se ha transportado acá y damos gracias a Dios porque esas iglesias fieles hicieron una buena labor de enseñar estos principios. Y les digo aquí en paréntesis, gracias iglesia por cuidarnos de la forma como nos cuidan. Gracias por consentirnos. Gracias por el perro caliente. Gracias por no ofrecerme tinto, porque me toca tomármelo si me lo dan. Pero gracias por ese cuidado que han tenido para con nosotros, regalándonos cosas, llamándonos. Hoy tuve como 2 llamadas. Pastor, ¿cómo está? ¿Sintió el temblor? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Tiene algún problema? No, ya voy para allá. Gracias por cuidarnos. El pastor es uno que es cuidado por la iglesia. Bueno, yo les dije, el pastor es uno que se gana un salario, significa que la iglesia debe cuidar a su pastor. Dice el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, ¿qué dice? Sean tenidos por dignos de doble honor. Y dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. El pastor es uno que gana o recibe un salario. Es uno que recibe un salario. Debe ser cuidado por la iglesia. La expresión dice, sean tenidos por dignos. La palabra o esta frase se puede también traducir como considérelo digno de. Considérelo digno de un qué. Considérelo digno de un qué. De un salario. La iglesia debe considerar al pastor como digno de un salario. La palabra o la expresión también tiene que ver con algo que es sensato o apropiado. Entonces, es algo lógico,
Es algo lógico. ¿El pastor trabaja? Sí. ¿Para quién trabaja? Para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo lógico que tiene que hacer la iglesia con alguien que trabaja para ellos? Es lo lógico. Recibir un salario. Es algo sensato, es algo apropiado. Algo apropiado es que el pastor reciba un salario. Algo considerado sensato, lógico, algo considerado sabio es que el pastor reciba un salario. Digo, hago un paréntesis, perdón las personas que vinieron hoy por primera vez. Nosotros nunca hablamos de esto, solamente hablamos una vez al año como iglesia de estos temas económicos. Y si usted vino hoy por primera vez, justo le tocó esta, perdónenos. No piensen que somos de esas iglesias que estamos pidiendo plata todo el tiempo. Solamente que si la palabra de Dios lo enseña, tenemos que enseñarlo también. Entonces, cierro el paréntesis. Sean tenidos por dignos, y acá dice de doble honor. ¿Qué significa la palabra doble? Significa dos veces. Honor, y la palabra honor aquí no representa tanto como respeto. ¿Recuerdan que yo les dije que era importante acá en el versículo, capítulo 5, versículo 3? Les dije que era importante esta palabra. ¿Qué dice el 5:3? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la palabra que empieza ahí? Dice 5:3, ¿qué dice? Honra a quienes, a las viudas que en verdad lo son. ¿Y yo qué les decía qué significa esa palabra honra? Esa palabra honra significa sustentar económicamente. ¿Sustentar qué? Económicamente. La palabra honra, dice las viudas, la iglesia es responsable de que las viudas que en verdad lo son, deberían sustentarlas ¿qué? Económicamente. Deberían sustentarlas económicamente. Esa misma palabra honra es la misma palabra que aparece aquí en el capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor, de doble sustento económico. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que tendríamos que darle al pastor dos veces el salario. Digamos que no lo veamos así, pero sí tiene que cuidar al pastor. Sí, la iglesia tiene que cuidar al pastor. Doble honor. Paga, y la palabra honor significa paga o compensación por un servicio o por un trabajo. Es sensato y es apropiado que las iglesias cuiden y sustenten económicamente a sus pastores. Y nosotros pensamos, nuestra iglesia es un ejemplo en ese aspecto, desde el primer momento. Pero hay iglesias que nosotros conocemos que tienen 20, 30 años, 15 años, en donde la iglesia todavía no sustenta a su pastor económicamente. Yo me acuerdo que creo que era el hermano José Berley que un día decía, la iglesia donde nosotros estábamos, si tenía para pagar el arriendo, era mucho. Ni pensar en darle algo al pastor. El obrero es digno de su ¿qué? De su salario. El pastor es uno que gana un salario. Y mire cómo lo pone Pablo. Pablo lo pone aquí con un peso de responsabilidad en cuanto a que esto es una obediencia a la escritura, a la palabra, a Dios mismo. Dice el versículo 18. Pues la escritura dice, ¿quién es el que dice eso? La escritura. ¿Y la escritura de quién viene? De Dios. ¿Y qué dice la escritura? No pondrás bozal al buey cuando trillar. Él toma un pasaje de Deuteronomio, pero él pone un pasaje de Deuteronomio ahí, donde sale este pasaje, y después dice, porque el obrero es digno de su salario. Pues Jesús habló esto bueno, Lucas, poniéndolo ahí en los evangelios, Jesús también nombró esto. El obrero es digno de su ¿qué? De su salario. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla, es un concepto que cuando ponían al buey a trillar el grano, a darle vueltas al molino para que el grano fuera trillado, era algo lógico que mientras el buey trabajaba le diera ¿qué? Pues comida. Es algo lógico. ¿Cómo va a poner al buey a trillar y a trillar y a trillar sin darle qué? Sin darle comida, sin darle algo que le dé las fuerzas. O sea, ni siquiera en el mundo animal podríamos considerar eso como lógico. Entonces, no podríamos considerar que si el pastorado es un trabajo, no proveamos a el pastor de lo que necesita para hacer su trabajo. No pondrás bozal
al buey cuando trilla. Pablo también lo habló en Primera de Corintios capítulo 9, mismo significado y mismo concepto. El obrero, la palabra obrero significa un trabajador a quien se le paga. Y es digno significa merecedor. Y salario significa recompensa, remuneración o premio por eso que ha trabajado. No lo hace de gratis y no lo hace sin trabajar, porque es un trabajo, y eso va a ser el tercer punto, pero es algo lógico. No pensaríamos que alguien trabaja de una forma gratis. Todos los que trabajamos en algo para recibir nuestro sustento, es lógico que se le dé un salario por eso que trabajó. Entonces la iglesia debe ver al pastor de esta forma con el valor que tiene, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, en la palabra honor tiene que ver con sustento económico, con un salario, pero también porque en la palabra dice que el ministerio pastoral es algo que se le debe dar honor. O sea, respetamos al pastor porque Dios ha puesto al pastor al frente para cuidar nuestras almas, para cuidarnos, para que nosotros podamos vivir una vida espiritual que le agrade al Señor, y Él está dirigiendo todo ese proceso. Les decía yo que en principio para mí era una dificultad o un temor decir que era pastor, pero ya en estas 2 semanas he tenido el desafío de que me preguntan: ¿y usted a qué se dedica? Y yo les digo con mucha tranquilidad y mucha seguridad, ahora les digo: yo soy pastor. Yo soy pastor de una iglesia cristiana. Estamos en todo este proceso de que necesitamos cambiarnos de casa porque eh, el hombre que es dueño de nuestro apartamento donde nosotros alquilamos va a vender el apartamento. Entonces estamos ahí cuidando, y llamé a un apartamento que vimos y me dijo: bueno, nosotros lo hacemos a través de una aseguradora. Bueno, está bien. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, si es independiente o si trabaja en una empresa, pues tendríamos que ver. ¿Usted qué es? Independiente. Bueno, y según lo que sea independiente de la labor que se dedique, entonces también eso, ¿usted a qué se dedica? Ahí está la atención, ¿no? El pensamiento. ¿Qué le digo? No, no. Eh, sí, yo soy pastor de una iglesia cristiana aquí en Soacha. Ah, bueno, nosotros lo llamamos. Yo soy pastor de una iglesia cristiana aquí en Soacha. Bueno, listo, sí, ahí está bien el Señor. No sé qué cara hizo, estaba al otro lado del teléfono, pero hoy vamos a ir a ver el apartamento. ¿Sí? Y sí, ya el hombre ya sabe. El pastorado es un lugar que Dios le dio un nombre de honor. Eh, es un lugar de honor. Y por eso es que la iglesia ve ese lugar y respeta a su pastor, pero también está cuidando de sus necesidades. Está cuidando de sus necesidades. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Esto también podríamos pensarlo para los hijos del pastor. ¿Qué hace su papá? ¿Qué es su papá? ¿Qué es tu papá, Valeria? Pastor. ¿Qué es tu papá, Joel? Pastor. ¿Qué es tu papá, Analí? Pastor. Con alegría. Sé que a veces la carga sobre los hijos de pastor se pone, pero tranquilos, hijos de pastor. Ustedes no son los pastores, entonces no tienen que llevar esa carga. Pero el pastorado es una posición de honor que Dios le ha dado a un hombre, y no es para avergonzarse. Futuros pastores que estén acá, que Dios les permita ser esos hombres llamados al ministerio pastoral, no es algo de qué avergonzarse, aunque les van a negar cosas, les van a negar créditos, si es que en algún momento lo necesitan, les van a hacer burla quizás, pero el pastorado no es algo para avergonzarse, el pastorado es algo para enorgullecerse, porque es la labor más linda que un hombre puede dedicar sobre la tierra para Dios. El pastorado. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 13, ¿qué dice? Por lo cual
12. Os rogamos, hermanos, iglesia, ¿que qué? Que reconozcáis a quienes, a los que, a los que qué, a los que qué, trabajan entre vosotros y os presiden, os guían, os lideran, os cuidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en qué, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz. Gracias por cuidarnos, iglesia, una vez más. Cumplí años la semana pasada y tuvimos postre para una semana, porque nos cuidan, nos consienten. Gracias por eso. Reconocemos a los que trabajan entre nosotros, los que nos amonestan, nos presiden en el Señor. Una iglesia debe esforzarse por remunerar a su pastor en la mejor forma posible para que sus familias no tengan necesidades y el líder pueda entregarse al ministerio de la palabra. Nosotros fuimos dejando trabajos seculares a medida que la iglesia tomó más responsabilidad con nosotros. Entendíamos, si la iglesia toma responsabilidad económica con nosotros más y más, nosotros tenemos que dejar lo secular y dedicarnos más y más ¿a quién? A la iglesia. La iglesia debe esforzarse por remunerar a sus pastores de la mejor forma posible. También la iglesia debe recordar que todos los pastores contribuyen al ministerio administrativo y pastoral. Acá es interesante porque, miren el siguiente punto, les dije. 3 observaciones en cuanto a la labor pastoral. La primera observación, el pastor es uno que ¿qué? Que gobierna. La segunda observación, el pastor es uno que se gana un ¿qué? Salario, o sea, la iglesia lo cuida. Y en tercer lugar, el pastor es uno que trabaja. Dice aquí el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que ¿qué? Los que trabajan en predicar y enseñar. El pastor es uno que trabaja. El pastor es uno que trabaja. Ya les hablé un poquito de eso, pero dice, es uno que trabaja. Los que trabajan en qué cosas. Doble honor, los que hacen bien su labor, pero mayormente los que ¿qué? Los que trabajan en qué. En predicar y en enseñar. En predicar y en enseñar. Mayormente, la palabra mayormente puede traducirse aquí como especialmente, pero también la palabra trabajan es una palabra importante porque la palabra trabajan es un término que en el Nuevo Testamento siempre está hablándose a alguien que hace una labor con esfuerzo y hasta el cansancio. Entonces le pone una presión al pastor porque el pastor es uno que trabaja, que se esfuerza. Aquellos que se esfuerzan y trabajan en predicar la palabra, en enseñar la palabra, la iglesia debe cuidarlos y tenerlos por dignos de doble honor. Predicar y enseñar. Predicar y enseñar. Esto lo que nos da a entender también es otra parte del ministerio pastoral en la iglesia. Van a haber pastores que se dediquen mayormente a ¿qué? A predicar y a enseñar, pero van a haber pastores que no se dediquen mayormente a predicar y a enseñar. Ellos van a cumplir quizás otras labores, labores administrativas, de otros cuidados, de quizás de visitación, no sé, pero el cuerpo pastoral se va a conformar de pastores que se dedican a predicar y enseñar y pastores que se dedican a otras labores quizás administrativas. Entonces, ¿por qué de pronto va a pasar eso? Bueno, por los dones que Dios ha dado. Todos los ancianos tienen que ser aptos para enseñar, pero quizás no todos van a enseñar. Regularmente, me refiero desde el púlpito, regularmente en la iglesia, por los dones, por las capacidades, por la trascendencia, por la influencia de ese pastor. Pero no hay ningún pastor, en un cuerpo pastoral no hay ningún pastor por encima del otro. Todos los pastores son iguales y por eso conforman un cuerpo, pero cada uno tiene responsabilidades diferentes. Lo vemos en iglesias que en este momento ya tienen un cuerpo pastoral, cómo se distribuyen las funciones. Pero aquí sí dice que hay unos a quien tiene que cuidárseles específicamente con este salario y son mayormente los que se dedican ¿en qué? ¿A qué? A predicar y a enseñar. A predicar y a enseñar. No significa que los que no se dediquen a predicar y a enseñar específicamente como pastores no se los deba cuidar.
también se los tiene que cuidar, pero mayormente y especialmente a quienes tienen que enfocarse en su salario, a los que se dedican en predicar y enseñar, y en predicar y enseñar. Les leo esto ya para terminar. Prácticamente sería la siguiente conclusión. Entre el ministerio pastoral en la iglesia, todos gobiernan, ¿listo? Todos los pastores gobiernan. Algunos gobiernan bien, tienen que gobernar bien. Algunos predican y enseñan, no todos van a dedicarse a eso específicamente, y algunos reciben sustento. Mayormente los que se dedican ¿a qué? A predicar y a enseñar. A predicar y a enseñar. Entonces, podemos aprender en cuanto al cuidado que tiene que tener la iglesia con su pastor, pero también podemos entender que el pastor tiene una responsabilidad grande y tiene que enfocarse y entregarse a esa labor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y con todas sus fuerzas. Terminamos entonces recordando 3 observaciones en cuanto a la labor pastoral. La primera, el pastor es uno ¿qué? 2, el pastor es uno ¿qué? Y 3, el pastor es uno ¿qué? Trabaja. El pastor es uno que trabaja y tiene que hacerlo con toda la responsabilidad. La labor pastoral es una labor muy exigente. La labor pastoral es una labor ardua. El pastor que se dedica a predicar y a enseñar tiene una responsabilidad grande en cuanto a la enseñanza. La enseñanza no sale de un día para otro, el pastor no se levanta el domingo en la mañana a decir, ¿hoy qué es lo que toca? Toca 1 Corintios 5, 17 y 18, ¿qué vamos a decir? A ver, pensemos qué decimos, bueno, y mientras come su desayuno, va pensando en qué va a predicar y qué va a decir del pasaje, y mientras viene de su trayecto de la casa a la iglesia, no, la enseñanza mucho tiempo. La enseñanza requiere precisión. Y para que haya precisión, ¿qué necesita la enseñanza? Tiempo. Y se dedica tiempo a la enseñanza. Hay algunos pasajes a los cuales se les dedica más, hay algunos pasajes a los cuales se les dedica menos, pero siempre se le dedica mucho tiempo a la labor de la enseñanza, de la predicación de la palabra. No es algo fácil, no es una labor que se haga de una manera negligente. Es una labor que se hace con mucha diligencia. Dios nos permita un cuerpo pastoral con líderes y pastores calificados que puedan gobernar las iglesias para la gloria de Dios. Padre, gracias por darnos este tiempo con tu palabra. Gracias por permitirnos hablarlo también desde la perspectiva de darte la gloria a ti, porque la iglesia ha sido muy fiel en cuidar a nosotros como pastor, como familia pastoral. Padre, hoy te pedimos que por favor permitas que las iglesias entiendan esta responsabilidad y que haya pastores que cada vez más puedan dedicar mucho más tiempo a ese oficio, a ese llamado. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho en la iglesia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos aman, que nos muestran su cariño, que nos quieren, que nos consienten. Y gracias, Señor, porque hay una iglesia que entiende el valor que tiene el pastor para ti y para la congregación. Señor, dejamos en tus manos este lindo tiempo. Permítenos buenos tiempos de reflexión ahí en las reuniones caseras en la semana. Y bueno, dejamos todo en tus manos y damos gloria y honor a ti. En el nombre de Jesús.